idea, pues naturalmente, como ustedes saben, hay una afectación en leyes secundarias a este momento en esas leyes secundarias sustantivas, como nuestro Código Penal, donde creo que podemos ver los delitos en términos generales sobre los que va a recaer la reforma. Que para conocimiento de todos sería en el Código Penal se pide la reforma del artículo 128 que establece el homicidio simple o tipifica el homicidio simple. Artículo 129 que tipifica el homicidio agravado. Artículo 158 que tipifica la violación. 159 que tipifica la violación en menor o incapaz. Y el artículo 162 que tipifica la violación y la agresión sexual agravada. Eso es respecto del Código Penal. Los artículos que tienen que ser coherentes con esta reforma constitucional. Por supuesto, también en la Ley para una Vida Libre de Violencia, en el artículo 45, donde está el feminicidio, y también se solicita la cadena perpetua para el artículo 46, que es donde está el feminicidio agravado. Respecto de los delitos contra el terrorismo local, estamos aprovechando esta modificación constitucional para solicitarles a ustedes la creación del artículo 344A, que está antes del 345 de agrupaciones ilícitas, para poder conceptualizar dentro del 344 el delito de la pertenencia a una organización terrorista local, donde se establecen todos los diferentes parámetros, la diferencia entre miembros, la diferencia entre líder, el tema de los que quieren ser, de los que ayuden, de los que colaboren, de todo eso, con obviamente las consecuencias que la pertenencia implica, que dentro del régimen de excepción hemos estado usando, como ustedes saben, porque vinimos acá a solicitar la reforma, el artículo 345 que establece el delito de agrupaciones ilícitas, quedando este mismo siempre para aquellas juntas o asocios de criminales para, por ejemplo, ir a asaltar una tienda, para ir a que se ponen diferentes criminales, se ponen de acuerdo, para dejar bien claro que la pertenencia a organización terrorista, hay otros elementos que se deben de considerar en base a la misma historia que hemos vivido. Porque aquí las pandillas tenían por lo menos el 85% del control del territorio. Tenían a más de 6 millones de salvadoreños secuestrados. Ellos tenían sus mecanismos de recaudación de impuestos, tenían asesinos matones para hacer ejecutar lo que ellos ordenaban que se tenía que ejecutar en las colonias. Y el palabrero era el que impartía justicia. Es decir, estas organizaciones competían con fundamentos propios de un Estado de Derecho, donde estamos claros que no le vamos a ceder ningún milímetro de nuestro territorio, ni tampoco ningún tipo de actividad de recaudación mediante delitos, obviamente, la extorsión, la renta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque también tenemos que blindar hacia adelante. Lo que decía hace unos minutos, no siempre hay como
como una esperanza de algunos que están en Guatemala, en México, en el mismo Estados Unidos, de que el país en algún momento nosotros nos vamos a relajar. ¿Ya? Y nosotros tampoco queremos dejarle una responsabilidad a las nuevas generaciones. Es tan sencillo como pertenecer a una organización terrorista local, es suficiente para que esa persona sacarla de la sociedad, porque a nadie más que a nosotros nos pueden decir qué es lo que pasa cuando un Estado no cuenta con las herramientas necesarias para poder enfrentar las organizaciones, que es muy diferente a un colectivo de delincuentes que se ponen de acuerdo para ir a asaltar, porque cada uno de esos delincuentes tiene su propio dominio completo de sus actos. Las organizaciones hasta eso controlaban, porque tenían un colectivo de asesinos seriales a su disposición, pero cuando decían que había que matar, no es que los 100 asesinos salían a matar, la organización determinaba quién de esos 100 es que iba a ir a hacer esa pegada, como decían ellos. ¿Ya? Entonces hay una gran diferencia entre el crimen organizado, que es una banda, que es un asocio de criminales, los clanes, que es un asocio de criminales, pero cuando ya es una organización criminal la que le está usurpando funciones a un Estado legítimo de derecho, ahí es donde ya nosotros nos armamos y nos preparamos como Estado para erradicar a esa organización criminal junto con todos sus miembros, que es el modelo que estamos aplicando y que también está siendo visto por el continente americano, porque más allá de los relatos o cuentos de estas organizaciones de derechos humanos de los criminales, los datos, la voluntad del pueblo salvadoreño están con nosotros, porque hemos tenido esa capacidad de transformar una realidad que a la luz de esos mismos perversos era imposible. Pero el presidente Bukele les demostró que él, si bien es cierto, se define uno por el año en que nace, por las generaciones, pero el presidente es de la generación de los imposibles. De aquello que dicen que era imposible, se solucionó. Pero como también el anhelo de todo aquel que ama a su patria y ama a sus hermanos es que esto sea irreversible. Y para que precisamente sea irreversible es que estamos subiendo, poniendo estos 3 ladrillos en este valladar de Estado donde se activa una defensa colectiva para erradicar a criminales violentos, sacarlos de la sociedad y ponerlos donde deben estar. Y ni se diga a estos miembros de organizaciones criminales. Todo naturalmente en coherencia, como les digo, a esas leyes sustantivas, que es lo que estamos estableciendo en esta tarde, y que, por supuesto, también toca la ley penal juvenil. Como ustedes saben, pues también nosotros hemos venido de manera responsable solicitando algunas reformas, porque sin necesidad de ser mago o vidente, esa perversa reforma de 1996, donde nos obligaron a aprobar la ley del menor infractor, aunque pareciera a simple vista que era una ley que tenía dientes, ya, lo que realmente hicieron fue incorporar una ley para que el recurso humano que iban a necesitar las pandillas en la década del 2000 fuera impune. Y crearon una jurisdicción donde capacitaron un montón de jueces que les enfermaron la cabeza para que cuando llegara un menor siempre saliera. Todo fue perfectamente planificado. Después, en el 98, metieron este desastre de Código Penal y Procesal Penal, también de risa,
precisamente para que el Estado nunca tuviera la capacidad de erradicar a criminales violentos ni a organizaciones. ¿Ya? Todo lo planificaron. Por eso es que, claro, después quisieron hacer una su lavadita de cara y como era muy romántico, ley del menor infractor, le llamaron el código de penal juvenil, ley penal juvenil. Ya. Pero es la misma enfermedad, con diferente nombre. ¿Ya? Porque siempre le garantizó recurso humano impune, barato, reciclable a las organizaciones criminales. Tenemos que recordar que los grupos etarios que más morían en la dictadura de las pandillas eran los jóvenes. Eran los jóvenes. El ministro, no, ahí están los datos. Eran los jóvenes. De tal suerte que toda esta rigurosidad, toda esta ejecución del plan control territorial y la guerra contra las pandillas va enfocada en eso. Pero eso también nosotros desde esta ley penal juvenil tenemos que crear excepciones. ¿Ya? Porque al que comete una travesura y esa travesura es un tipo penal, pues entonces hay que encargarse de la forma que se debe de hacer, tal y como está ahí en la ley penal juvenil. Pero al que ya entra a una organización criminal con el ánimo de pertenecer, o aquel menor de edad que viola a otro menor de edad, o el que mata a otro menor o adulto, ese tipo de personas tienen que tener un tratamiento diferente. Eso no hay que ser experto, eso es sentido común. Y eso es lo que también acá estamos proponiendo, traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua, aún en el caso de menores de edad, con la misma rigurosidad que estamos atendiendo o procesando actualmente a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas. Y en nuestra ley especial contra actos de terrorismo, lo que proponemos acá es un incremento de pena, porque acá recuérdense que esto ya está más conectado con la capacidad o, digamos, esa hermandad que tenemos que tener con este colectivo de países en el mundo para combatir organizaciones terroristas internacionales, para que también podamos brindar asistencia contra estas organizaciones terroristas internacionales. En términos generales, señor presidente, estimados diputados y diputadas, esto viene enmarcado en el fortalecimiento de la seguridad pública y la capacidad del Estado frente a delitos de extrema gravedad. Y también nos va a ayudar a diferenciar fenómenos entre bandas criminales y organizaciones criminales. Y que todo, por supuesto, lleva sus mecanismos de revisión y reinserción, equilibrando siempre una sanción firme y con una creencia siempre en una reinserción para algunos de estos criminales. Pero no es más nuestro anhelo de establecer ese muro que protege no solo nuestra identidad como nación, sino el anhelo de paz, de seguridad y esperanza que ahora nos embarga, siempre con el compromiso firme del Gabinete de Seguridad del presidente Bukele de no retroceder, de seguir trayendo este tipo de herramientas precisamente para que nuestro sistema judicial vuelva a ser digno de credibilidad por parte de los salvadoreños buenos, para que realmente tengamos la capacidad de reparar el daño causado a las víctimas y que el victimario tenga la
la sanción que se merece sin ningún tipo de posibilidad de poder eludir o evadir la justicia. Solo para conocimiento también, en el continente americano está la cadena perpetua, la tiene Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile y Argentina. Y próximamente nosotros acá en El Salvador. Así que muchas gracias y pues quedo abierto a cualquier tipo de comentario o pregunta. Gracias, señor ministro. Tal como se lo dije el día martes cuando nosotros recibimos esta solicitud del presidente Bukele de parte de ustedes, estas son buenas noticias para nuestro país, por lo que se está haciendo, porque este es un paso más coherente con esa política de seguridad que inició en el 2019. Ahí fue donde inició esta política de seguridad. Y que obviamente nosotros los salvadoreños ahora le damos gracias a Dios porque estamos viviendo un ambiente diferente, un ambiente político diferente, como resultado a la democracia que nuestro país está viviendo. Porque al final, de hecho, esta comisión política es un ejemplo de la pluralidad, de la democracia. Los 60 diputados que representamos este órgano de Estado somos el resultado de la voluntad del pueblo salvadoreño, que se manifestó en unas elecciones democráticas, libres, transparentes. Y aquí, en esta comisión política, de 5 partidos que representan los 60 diputados que estamos acá, este órgano de Estado, solo en esta comisión política habemos 4 partidos que estamos representados acá. Diferentes partidos. Y esta medida que tenemos en discusión, esta reforma constitucional, con las reformas que se hacen a estas leyes secundarias, para poder homologar y para que esta reforma tenga la practicidad y que pueda llegar a hechos reales, pues, ¿verdad? Las cosas que se hagan. Contó con una votación que tampoco no es normal en nuestra asamblea, en la correlación de los 60 diputados. Contó con 59 diputados que en este punto todos nos encontramos en un común de decir, estamos de acuerdo. Solamente tuvimos un voto en contra. Bueno, siempre tiene que haber alguien en contra, ¿verdad? Tenemos organismos internacionales que están enojados por lo que está pasando aquí en este país. Y está bien, yo creo que ya a estas alturas nosotros los salvadoreños ya entendemos cuál es el enojo de ellos. Y es bien sencillo, y creo que el presidente Bukele también en más de alguna ocasión lo ha dicho. Es que al final El Salvador, lo que estamos viviendo ahora, los frutos de lo que estamos viviendo, los frutos de las decisiones que estamos viviendo ahora, va en contra de todos esos 30 años que el señor ministro decía que nos estuvieron metiendo aquí. Que nos dijeron, bueno, esto hay que hacerlo, y comenzaron a romantizar a los criminales. El que es criminal, punto. Estos organismos, yo creo que la referencia de ellos es aquella película de Robin Hood, donde decían, y todo el mundo romantizaba eso, de que había alguien que le robaba a uno para darle a los... Era ladrón, hombre. O sea, punto. Y eso es lo que no se pudo llamar ladrón. Porque una persona que rompe las leyes, rompe el parámetro que las leyes le rigen en un país, para que rigen en un país, es alguien que está obviamente fuera de la ley y necesita un castigo. Pero aquí, lo decía el señor ministro, nosotros hemos tenido un sistema
en donde, pues sí, todo es reinserción, y está bien, o sea, estamos con el título, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo todos, pero en la práctica el sistema tenía herramientas perversas que hacían que el asesino saliera a volver a asesinar, que el violador saliera a volver a violar. Y casi que llegaron a hacernos creer o a querernos convencer de que habían asesinos chiquitos, asesinos medianos, asesinos grandotes, y violadores chiquitos, medianos, grandotes. Y la verdad que el que es asesino, el violador es violador, el que es pandillero, punto. No entiendo a dónde nos podemos perder en esto. Y esto es lo que se está viendo aquí. Gracias a Dios, gracias al pueblo salvadoreño, las cosas en ese país en el 2019 comenzaron a cambiar. En el 2021 las cosas, la voluntad del pueblo salvadoreño, del país que se está construyendo actualmente, se reconfirmó. Porque recordarán el vicealmirante, ministro de la Defensa, el almirante Francis Merino Monroy. Se recordará cuando los diputados de la Asamblea Legislativa de antes lo llamaron aquí a un juicio de interpelación por andar ayudando al pueblo salvadoreño. Esa era la Asamblea Legislativa que existía aquí en este órgano de Estado. Sí, le tiraron ese show que le armaron, que le tiraron las leyes en la cara. Eso es lo que había en esta Asamblea Legislativa. Si la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo salvadoreño, nosotros ahora, de lo que tanto nosotros como país nos sentimos orgullosos de poder estar contabilizando ahora esos días de cero homicidio y de ser un ejemplo y de un testimonio para el mundo de lo que está sucediendo aquí, que algunos le llaman el método Bukele. Pero esos resultados que estamos viviendo acá, en este país, ¿qué tal si siguiéramos con los diputados de antes? El régimen de excepción no existiría. Ya estamos claros. Porque cada vez que hay prórrogas se enojan porque, ¿y para qué? Si ya aburren con la seguridad, dicen, ya aburren con la seguridad. Claro, es que a ellos no les han asesinado a un hijo. Por eso es que lo sienten aburrido. Es que a ellos no les han asesinado a un padre. Por eso es que lo sienten aburrido. Pero cuando uno va a una comunidad y no existe una visita en una comunidad en donde uno encuentre una historia dolorosa, diferente, uno se da cuenta de cómo el pueblo va a estar aburrido si el pueblo está contento con los resultados de las medidas, por las medidas que se están teniendo. Es increíble cómo todavía nosotros podamos tener un voto en contra los violadores, contra los asesinos y contra los pandilleros terroristas. ¿Cómo es posible que en este país todavía podamos tener un voto en contra, por Dios? Discutamos lo que queramos, peleémonos donde queramos, pues políticamente, ideológicamente. Pero ¿cómo podemos estar discutiendo, Dios mío? De decir, no, miren, yo quiero que las mismas posturas de antes. Quiero que revisemos esto porque fíjense que yo no confío en las medidas que van a tomar por esto y lo otro. Pero eso quiere decir en automático de que estaban conformes o están conformes así con el sistema en el que está, pues. O con el que es el sistema con el que hemos venido. Con todos esos resultados que nos dio, que nos arrojó ese sistema. Por eso es que, a pesar de eso, el martes cuando terminamos la discusión y sometimos a consideración del Pleno, creo que todos nos sentimos satisfechos
como decía anteriormente, de encontrar ese punto en común en donde como salvadoreños nos podemos unir, en donde esa solicitud del presidente, en donde esa solicitud que ustedes nos trajeron, en donde ese trabajo que ustedes están haciendo como gabinete de seguridad ahí, en esas comunidades que fueron totalmente abandonadas, ese trabajo que se ha hecho ante un estado paralelo que se había montado aquí en este país, que ya el ministro de Seguridad lo describió totalmente, por todas las características que ellos tenían. Por eso es que yo creo que en lo particular, y estoy seguro que la mayoría de colegas diputados que estuvimos en esa votación, nos sentimos orgullosos de ser parte de poder colaborar a este país, siendo parte con nuestros votos de esa reforma constitucional que se dio en ese momento, que a partir de ahí va a ser un antes y un después también, por lo menos en la justicia de estos 3 delitos, para impartir justicia en estos 3 delitos, porque no puedo entender cómo una persona pueda votar en contra de una persona que viola a un niño de 2 años. Por Dios. No puedo entenderlo, pues. De verdad, no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo alguien pueda estar en contra de que una persona se vaya a la cárcel toda la vida por haber asesinado a una familia completa con un corvo, que era lo que los pandilleros hacían todos los días de Dios en nuestro país. Pero al final, el pueblo salvadoreño, con la sabiduría que Dios nos está dando como país, en el 2024 creo que quedó definida para nosotros, como legisladores, como diputados, cuál es el mandato del pueblo. Y el mandato del pueblo, si alguien no lo tiene claro, bueno, sí hay gente que todavía no lo tiene claro, pues, pero la mayoría, y en esa votación que se dio con 59 votos a favor, podría decir que la gran mayoría, creo que tenemos claro de cuál es el mandato del pueblo salvadoreño, y nosotros tenemos que seguir eso. Una solicitud del presidente Bukele, ese trabajo que está haciendo este gabinete de seguridad, los resultados son indiscutibles, son históricos en este país, y nosotros como diputados estamos siendo obedientes con ese mandato del pueblo salvadoreño, dando nuestros votos para que esto sea una realidad. Y ahora, una vez más, nosotros vamos a ser parte de la historia de este país para que los homicidas, los violadores y los terroristas pasen toda la vida en la cárcel. Ya basta de estar romantizando lo que estos delincuentes han hecho y olvidándonos de las víctimas. Esta va a ser, ministros, colegas diputados, creo que la mayor honra que nosotros le podemos dar a todas esas familias a los cuales les asesinaron un familiar, para todas esas familias y víctimas de violación, para todos esos terroristas que tanto daño le hicieron, para todas esas familias que sufrieron tanto daño por medio de los terroristas, de los pandilleros. Este va a ser, creo que, el mejor acto de dignificación que se le puede dar en nuestro país a ellos. De que esto ya no vuelva a quedar, que ya las víctimas ya no vuelvan a quedar en el segundo plano. Y que ya nosotros no estemos escuchando a todos esos organismos que al final de la intervención del martes el señor ministro dejó claro, creo que era el sentir y el pensar de los más de 6 millones de salvadoreños en este país, que eso es lo que nosotros ahora tenemos para ellos, pues. Si es que aquí pasaron años, décadas pasaron, que venían a hacer estudios,
Yo siempre les digo, es que la verdad es que era un chiste. O sea, venían a hacer estudios pagados, ¿verdad? Pagados. ¿Y sabe cuáles eran los resultados de esos estudios? Que este era un país violento y que aquí estaban asesinando a la gente. No jodan, si eso ya lo sabíamos. Si nosotros lo sabíamos, nosotros no necesitábamos que estuvieran haciendo esos grandes estudios. Igual como estos eruditos que hace 2 semanas salieron. Y yo digo, me imagino que ellos lo hicieron de manera voluntaria, me imagino que no cobran sueldo, ¿verdad? Creo yo. Me imagino que ellos, pues, como son académicos e intelectuales, pues, y ellos son transparentes también, me imagino que también ya le dijeron al mundo entero, tal como dieron esas 289. Es que ellos creen que por la cantidad de páginas, así es de importante la cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás por la cantidad, quizás cobran por página. Digo yo estoy seguro que no, bueno, yo creo que no han de cobrar, pues, porque son unas eminencias que hacen las cosas por el bien del mundo. Están salvando a la humanidad. Yo no creería de que uno de los que estaba ahí cobrara por hora para dar sus aportes al mundo entero. No, yo no creería de eso. Porque si uno de esos cobra por lo que está haciendo ahí, es un sinvergüenza cínico que recibió dinero para poner lo que el que pagó quería que pusiera en esas hojas. Ojalá que no, vea, porque ellos como son personas transparentes, me imagino que van a decir y van a dejar y van a aclarar y van a decir, no, yo nunca he recibido un 5 por estos aportes que hago al universo entero. Ellos todavía no han entendido de que este país ya cambió. Por supuesto que ellos pueden seguir haciendo y le pueden, sigo insistiendo, yo creo que no, serían demasiado sinvergüenzas si han cobrado pues $1. Serían demasiado sinvergüenzas. Y como ahí hablan bonito, se visten bonito y dicen de que tienen un montón de estudios. Pienso de que ellos, ese punto que decía anteriormente, es lo único que no han logrado entender. Que aquí ya no están hablando con aquel país en el que iban a Ilopango. ¿Se acuerdan, ministro? Que iban a Ilopango, sacaban a los asesinos de las cárceles, tatuados. Yo no quisiera imaginar lo que las familias de las personas que habían asesinado, que los llevaban a Ilopango y que venía el secretario general de la OEA a acompañarlos y a platicar con ellos en una mesa como la que estamos aquí, a decirles, díganos, ¿y ustedes qué proponen? ¿Qué es lo que quieren? Y los asesinos que no deben de salir nunca de la cárcel, agarraban una hoja y comenzaban a decir, bueno, nosotros lo que necesitamos es que nos lleven prostitutas a las cárceles, que nos pongan televisor, que nos den teléfonos celulares, que nos dejen hacer lo que nosotros queremos. Y si ustedes nos dejan hacer eso, gobierno, nosotros nunca se comprometieron a hacer homicidio. Nosotros vamos a calmar los homicidios, decían. O sea, vamos a matar a menos salvadoreños. Y tener a un secretario de la OEA ahí diciendo, bueno, qué interesante lo que está diciendo. Bueno, sí, vamos a valorarlo, lo vamos a tomar muy en cuenta porque, pues sí, así es, ¿vea? Y el gobierno, pues, respaldando todo eso y la gente muriendo y la gente siendo asesinada. Eso es lo que ellos no entienden que ya cambió en este país. Que ahora los salvadoreños, que sabemos que hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Porque nosotros no venimos saliendo del paraíso, pues. Nosotros venimos saliendo de momentos de la etapa más dura en la historia de nuestro país. De eso venimos saliendo, gracias a Dios. Y ahora estamos encaminados en esa reconstrucción en todos los campos, en todas las áreas. Y me gustó algo que el ministro de Seguridad dijo anteriormente,
que ellos le están apostando a que nosotros en algún momento nos relajemos con el tema de la seguridad. Y es que ese sistema perverso, ¿cierto? Así como aquellas leyes que el ministro también describió, es perfectamente todo bien estratégicamente, según ellos, pues, desde el punto de vista de ellos. Por eso es que nosotros escuchamos y el pueblo salvadoreño escucha a esas voces que decía anteriormente, es que ya aburren con la seguridad, es que ya aburren con la seguridad. ¿Y por qué no hablan de otra cosa? Pues hablen de otra cosa, hablen de la seguridad. Según ellos, nosotros les vamos a decir, vaya, pues tienen razón, hablemos de otras cosas. Vaya, pues, ¿y de qué quieren que hablemos, muchachitos? Sí, ustedes que son responsables del fracaso y de tanto dolor que se tuvo en este país, ahora ustedes díganos qué es lo que tenemos que hacer. Les vamos a aplaudir. No, hombre. Este país, gracias a Dios, ya cambió. Y no vamos a comprometer a las nuevas generaciones. No vamos a dejar ninguna fisura para que las nuevas generaciones corran peligro. Si nosotros perdimos generaciones completas, si nosotros cuando vamos a La Campanera, a Los Ángeles, a todas las comunidades, a Vista al Lago, las historias que nosotros nos cuentan son de jóvenes que asesinaron, como lo decía el ministro. Sean los jóvenes a los que asesinaron. Perdimos generaciones completas de jóvenes. Así que de verdad que estar en este momento de la historia de este país y de este lado y de esta manera de votar en este punto en específico, creo de que uno debe de sentirse, en lo particular, yo me siento agradecido con Dios porque estamos viviendo juntos, ¿verdad?, este momento y estamos dejando las bases sólidas para la construcción de lo que se está haciendo de este nuevo país. Así que, ministro, creo de que con esto, de mi parte, yo estoy firme de que este es el camino correcto que hay que llevar, que este es el camino correcto. Y estoy seguro de que lo más de 6 millones de salvadoreños, siempre hay un puchito, ¿verdad?, como decías, con que en esta asamblea tenemos a uno que no, dijo que no. Es que yo no sé si indignarme, enojarme, reírme o una combinación de las tres en cómo estar diciendo no. Es que, ¿cómo justificás, Dios mío? ¿Cómo le vas a justificar a las nuevas generaciones de este país que en la historia quedó registrado que no quisiste votar? De que los violadores, los asesinos y los pandilleros los pandilleros terroristas pasaran toda la vida en la cárcel, por Dios. Y quieren venirle a dar garabato a la gente, con que no, es que yo lo que pasa es que yo estoy hablando de los inocentes, yo estoy hablando de los inocentes. No, nosotros ese día en esta reforma de la Constitución fue, repito, contra los violadores, los asesinos y los terroristas. La discusión no es con los inocentes. Además, aquí se vienen a autoproclamar jueces, quizás porque es el órgano de justicia el que dice inocente o culpable. No, aquí nosotros lo que estábamos y la responsabilidad de nosotros era una reforma a la Constitución que iba para dar cadena perpetua a los violadores, a los homicidas y a los terroristas. Punto. Nada más. Pero bueno, creo de que nosotros vamos a seguirlos apoyando, señores ministros. Aprovechar también aquí mi intervención para agradecerles, como siempre lo hago, por el trabajo que ustedes han hecho, un trabajo valiente en donde se están tomando decisiones. Hacerlo extensivo siempre a todos los elementos de la Policía Nacional Civil, a todos los elementos de la Fuerza Armada, que son los protagonistas, los héroes de esta batalla que se está teniendo todavía día a día.
Agradecerle también al presidente de la República por las decisiones que se está tomando. Y que ustedes sepan, tanto el presidente de la República, ustedes, ministros, gabinete de seguridad, elementos de la Fuerza Armada, elementos de la Policía Nacional Civil, pueblo salvadoreño, hermanos de la diáspora, que mientras nosotros sigamos aquí, en esta Asamblea Legislativa, nosotros vamos a continuar tomando estas decisiones por medio de nuestros votos para que nuestro país siga cambiando. Primeramente, Dios, así va a ser. Si alguien... Diputado Cristian Guevara. Bienvenidos, ministro. Bueno, felicitarlo a usted, pero a través de ustedes, a los héroes azules, todos los elementos de la Fuerza Armada también que han encabezado esta lucha contra el crimen y que, bueno, ahí están los resultados, ¿verdad? Esta generación de policías, esta generación de militares le va a dar a los salvadoreños del futuro un país en paz. Yo nací en 1980, ese año comenzó la guerra civil, imagínense hasta que el 2023 pudo este país conocer la paz, cuántas generaciones no se perdieron. Y quiero empezar, digamos, mi intervención leyendo una noticia, bueno, noticia entre comillas, ¿verdad?, del Faro, que dice, el titular dice así, lo pueden buscar: buquelismo llena de mentiras las redes como respuesta a acusaciones de crímenes contra la humanidad. Le escribe Jimmy Alvarado. Y el primer párrafo es, la diputada Alexia Rivas se sumó a la campaña contra Guipes. Y textual dice, durante años, El Salvador fue rehén de pandillas que asesinaban, extorsionaban y controlaban barrios enteros. Ahora que el Estado recupera el control, algunos quieren presentar a los criminales como víctimas, tuiteó Rivas. ¿Y dónde está la mentira? O sea, oiga, durante años, El Salvador fue rehén de pandillas que asesinaban, o sea, los asesinos aquí está esta ley, extorsionaban y controlaban barrios enteros. Ahora que el Estado recupera el control, algunos quieren presentar a los criminales como víctimas. Entiendo. Hoy vino un grupo de funcionarios de la República Dominicana. La verdad que yo no los esperaba, me dijeron que si los podía atender, los fui a atender. Les di unas palabras y les comencé a contar lo que había sido la asamblea unos años atrás, unos periodos atrás, que era literalmente el epicentro de la corrupción de este país. La gobernabilidad comprada, el desfile de maletines negros. Y yo me acuerdo que el líder de esa gobernabilidad comprada, Rodolfo Parker, cuando ustedes vinieron a pedirle el apoyo para el plan control territorial, a mí se me quedó grabada una frase que decía, ustedes juguetitos caros le quieren comprar al presidente. Juguetitos caros. Bueno, con esos juguetitos caros se equipó a la Fuerza Armada, se equipó a la Policía Nacional Civil. Quiero decirle, hace unos años era común ver a una guarola, porque esas eran las patrullas, guarolas, y ver a los policías empujando, o casi que les tocaba hacer colecta para comprar la gasolina. No se diga los militares con las botas destrompadas, los policías con los uniformes desteñidos. Pues yo no quisiera que en el futuro alguien me viniera a decir, usted era como Rodolfo Parker, que cuando se le pidió el apoyo, usted negó sus votos. Sí. A él le daban 30,000 razones para decir, a mí me dan 9 millones de razones, que son los salvadoreños, los que estamos aquí adentro, los que están allá afuera, que quieren que este país siga por el camino que va. Pues dando la charla estaba hablando con ellos y les digo, yo sé lo que es estar de rodillas, ver a mis papás de rodillas, suplicando que no violaran a mis hermanas y ver que todo el trabajo de mis papás por años, que eran humildes maestros, se lo llevaron. Porque se metieron a mi casa a asaltar. Para cual mi remate era la banda de los pitufos, porque todos eran bien chiquititos y me tenían así. Y no se me olvida a mí no se me olvida esa noche, y comienzo a contar que aquí hay un compañero diputado, joven, que tiene literalmente una bala alojada en el esternón. Porque se equivocó de calle y su delito era ser joven y le dispararon. Tenemos otra compañera diputada a la que asesinaron a su hermano, y ella lo que me dice es que lo que más le duele es que cuando lo mataron dijo, no era este. Se equivocaron. Igual hubieran cobrado otra vida, pero se cobraron la vida esa. Y contando eso estaba otro compañero diputado que yo no sabía y levanta la mano. Y me dice, jefe, a mí me mataron a mi hermano mayor. Yo nunca había oído el testimonio de él. Y me dicen, eran 2 mareros de la 18, de 16 años, por robarle su bicicleta, porque mi hermano era ciclista profesional.
como era bicicleta profesional, supongo yo que ellos pensaron que venía huyendo porque venía agachado y le dispararon y la bala se le alojó en el pulmón. O sea, yo me quedé helado, yo le vi la cara a él de dolor. Y le pregunto, ¿y condenaron a los asesinos? No, me dijo. Nos dio miedo seguir con el juicio. Y nos dio miedo que mataran al amigo de mi hermano, que era muy cercano a nuestra familia y que había sido, y que era el testigo del asesinato. No lo quisimos exponer. Los asesinos eran del cantón El Sunza, en Izalco. O sea, yo vi los titulares del diario de hoy, la prensa, no me acuerdo quién de los dos, que los menores, y yo entiendo el punto, si uno lo lee, sí, hay que proteger a los menores, pero ¿cómo voy a proteger a un menor que a los 16 años ya portaba un arma, era miembro de pandilla del barrio 18 y le disparó a alguien solo por robarle una bicicleta y que todavía causó temor para que el juicio quedara en impunidad, que es la forma tradicional de ver el debido proceso? ¿Y ahí cómo hubo debido proceso si hubo una víctima y nunca se resalzó el daño que le hicieron? No hubo debido proceso. Entonces a mí cuando el presidente Bukele propone cadena perpetua, permítame, solo quiero, para homicidas, para culpables de homicidio simple, culpables de homicidio agravado, para violación menor incapaz, violación y agresión sexual agravada. Yo no quiero que digan en el futuro como Rodolfo Parque que negó sus votos cuando pudo dar los votos y no hipotecar el futuro del país y no decidir sobre las nuevas generaciones que tengan que volver a enfrentar esto. Especialmente, yo tengo 2 hijos pequeños, tengo una hija y a mí no hay nada que me dé más orgullo que ver a una mujer joven caminando sola en la calle en la noche, viendo su teléfono y con sus audífonos puestos. Porque yo quiero que mi hija ande así en su país en 5 o 6 años cuando me toque andarla carrereando, que es a ver dónde ando. Pero quiero sentirme tranquilo que ella va a regresar a la casa sana y salva. Eso de verdad que yo no tengo ni por qué dudar si estoy votando por mis hijos. Por mis 2 hijos voy a votar. Y así que yo creo que todos los compañeros, pues los que tengan, digamos, los que tengamos hijos, pues todos tenemos un ser querido. Todos tenemos un ser querido al que esperamos, al que llegue a la casa. Y esperamos también que haya un sistema judicial que procese los casos como en todos los países. Como en todos los países. Yo no sé, de verdad, esta gente, ¿quién los ha nombrado jueces? ¿Con qué autoridad? Y dicen, son tantos inocentes. ¿Y de dónde sacaron, pues? Ajá. Viene Edwin Segura de la prensa gráfica y me pone un rotulito de socorro jurídico y tenía un montón como de caritas y me decía, explíqueme la situación de esto. Yo le iba a decir, mire, esto es examen de la vista. Porque yo estaba todavía en el Twitter, en el teléfono, así hay un montón de caritas, ¿verdad? Y pues al final la óptica Franklin era el anuncio, pues, o sea, porque no. Pero es un juez el que tiene los expedientes de cada una de esas caritas y es el juez el que va viendo la prueba, decidir si es culpable o es inocente, como todo proceso en cualquier país. Incluso decía, citando la Constitución de 1840 y pico, que decía, del 83, que decía que ahí no se contemplaba la cadena perpetua. Por Dios, si ya pasaron golpes de Estado, presidentes, terremotos, o sea, ya va a venir a citar ¿cómo se llama? Algún libro de la Biblia o el Corán, pues yo sí voy a votar por mis hijos, para que ellos estén tranquilos en el futuro y para que los hijos de todos en este país tengan el derecho de heredar la paz y la tranquilidad que se merecen. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Sueci Callejas. Gracias, señor presidente. Bienvenidos. Yo de verdad es que a ustedes yo no tengo nada más que agradecerles por todo el trabajo, también a todas las personas que han estado atrás defendiendo a nuestro país. Dentro de poco vamos a cumplir ya 4 años de régimen de excepción el próximo viernes y nosotros sabemos que realmente esto ha sido un milagro, pero creo también de que los milagros no suceden solos, sino que Dios siempre pone tareas difíciles de ejecutar y sobre todo ustedes que han puesto literalmente su vida por los salvadoreños. Así que primero que nada, gracias por su trabajo. Yo
Yo sí creo que voy a recordar esto. Alexia era la presidenta de la Comisión de la Mujer en la gestión anterior. Cuando nosotras hablamos, de hecho, con las organizaciones de mujeres, cuando se estaba estudiando quitar la prescripción de ciertos delitos que tenían que ver específicamente, el feminicidio era uno, feminicidio y feminicidio agravado fueron. Las organizaciones, de manera bien interesante, decían que eso no iba a frenar el cometimiento del delito. Y de hecho esto fue una discusión bien álgida en su momento, que la hicimos de manera bien amable y sin embargo ellas decidieron darse la vuelta y atacar. Y yo el día de la exposición recordaba esto también, no lo dije en el pleno, pero de hecho lo recordaba porque también creo que como muchas mujeres, yo tengo 39 años, creo que como muchas mujeres que tienen mi edad, nosotras crecimos en este momento del gran bombardeo de qué era ser feminista y de la liberación, ¿no?, de las mujeres. Y sin embargo, cuando ya te das cuenta realmente que con una marcha no se cambian las cosas y que hay que hacer cambios reales y sustantivos para que las niñas puedan caminar en la calle con su celular en la mano, con sus audífonos puestos y sobre todo que las niñas puedan de verdad soñar y ser capaces de hacer realidad sus sueños, de ir a la escuela, pero no solamente ir a la escuela, sino de ir a la escuela, de tener sus uniformes, de tener sus zapatos, de tener su paquete escolar, de tener su computadora con internet, de que su mamá no tenga que decidir a qué hermanito va a poner a estudiar, porque no le alcanza para todos, y regularmente las niñas perdíamos en esa ponderación. Entonces, cuando uno crece y se da cuenta de verdad que si tú sos mujer y querés tener una familia, nadie te tiene que ver mal por eso, sino que al contrario es tu derecho y que si querés ser una mujer profesional que además tiene familia y tiene hijos, también podés hacerlo. Y que ese es tu derecho. Y que al contrario, creo que ser feminista va de que cada mujer elija con libertad cómo quiere vivir su vida, pero con libertad y conocimiento de que cada acción va a traer una reacción y que todo debe hacerse con responsabilidad. Y crecimos también en un momento en donde era tan la polarización que había en el tema, que parecía que las mujeres teníamos que estar en contra de los hombres para estar seguras. Pero eso al final no termina de ser del todo cierto, porque lo cierto es que también hay hombres buenos. Sin embargo, también es cierto que los delitos de violación siguen estando en el top 5 de los delitos más cometidos en este país. Violación, que ojo, los delitos de violación, hay vasta teoría sobre el tema, son delitos de odio. Entonces, y se cometen de hombres a mujeres. Lo contrario es otro tipo delictivo, no es violación. Entonces, creo que en este caso no solamente la violación a las mujeres, sino que también a los menores de edad, a los menores incapaces y la violación agravada, que obviamente ya tiene otras características todavía más terribles. Además, el feminicidio y el feminicidio agravado, que en palabras simples el feminicidio es el quitarle la vida a una mujer por su condición de ser mujer. En palabras bien fáciles. Sin embargo, para simplificar el término, creo también que al fin El Salvador está tomando de verdad cartas en el asunto, porque creo también que hay que tomar con responsabilidad el hecho de que en esta propuesta además se está estudiando no solamente para homicidio simple, homicidio agravado, para violación a menor incapaz, para violación agravada, para feminicidio y feminicidio agravado, el hecho de la pena de cadena perpetua. Entonces creo de verdad que es un mensaje claro en donde ya en este país no es posible, no será posible que un hombre quiera prevalecerse de su condición para hacer daño a una mujer sin
tener una pena perpetua. Y creo que esto va a ser también disuasivo, espero yo, que el vivo a señas. Y el que no, pues ya saben, cadena perpetua. Y la verdad creo que al fin, de manera sustantiva, estamos tomando cartas en el asunto sobre cosas que se pensaron durante mucho tiempo que era simplemente una carga cultural en El Salvador. No lo es algo completamente modificable. Y creo también que poco a poco todos, hombres y mujeres, hemos ido entendiendo cómo realmente se debe vivir en sociedad. Y sobre todo tomar al fin la responsabilidad como Estado de que tenemos que ser duros con el castigo de estos delitos para que la gente pare. Así que, de verdad, gracias por estos aportes. Yo no tengo duda yo en el tema de pandilleros, es que la verdad es ni siquiera coincido completamente con las palabras del presidente Castro, en el sentido de que ni siquiera entiendo cómo alguien puede siquiera dudar de que este es el camino correcto. Probablemente en 40 años las cosas pueden cambiar porque ellos ya no van a estar. Ya no van a ser una amenaza real. Hoy por hoy siguen siendo una amenaza real. El hecho de que cuando salen se reagrupan, el hecho que salen a presentarse directamente a la pandilla, salen y vuelven a delinquir, salen para huir, salir del país y agarrar fuerza desde fuera. Si los pandilleros de verdad no fueran un cáncer, miren, nuestros países vecinos que lastimosamente dejaron que se les pasaran, estos pandilleros no la están pasando bien. Y honestamente yo a nadie le deseo el mal, no le deseo el mal a nuestros países vecinos, al contrario, el llamado es para que tomen cartas en el asunto y ahora que son pocos, puedan de verdad capturarlos y no los dejen salir. Porque ya no hay vuelta atrás, lastimosamente, con los pandilleros. Esa es la realidad. No hay posibilidad de reinserción con los pandilleros, no hay posibilidad de rehabilitación con personas que... Ayer estaba leyendo un caso de uno de los pandilleros que lo condenaron a como a 107 años, algo así, pero él decía más de 500 personas. Más de 500 personas. Una persona que tenía ni 40 años de vida y ya mató a más de 500 personas. Entonces, la verdad es que en este tema, indiscutible. O sea, aquí o tomamos medidas hoy o, señores, no va a haber mañana. Entonces, creo que este es el momento. Yo estoy convencida, mi voto está listo, yo sé que hay todo un proceso, vamos a hacer este estudio, vale la pena poder entender de dónde viene cada cosa, pero sobre todo yo creo que lo que más vale la pena es poder entender que hay que tomar decisiones difíciles hoy para no estar lamentando mañana. Y que esto fue algo que lastimosamente no se hizo en el pasado por miedo al qué dirán, por miedo a no quedar bien en los informes, por miedo a que los organismos internacionales digan o amenacen de otras maneras, por miedo a salir mal en un examen como país. Sin embargo, también creo que vale la pena poder justificar estas decisiones con todas las vidas que se están salvando día a día y con el cambio en la realidad. Solo el hecho de que los 89,000 pandilleros están presos, y eso a nosotros nos ha dado más de 1,000, ya no sé ni por qué día vamos, sin homicidios, y que la relación es directa. En el momento en el que ellos empezaron a estar dentro de la cárcel, a ser capturados por ustedes, inmediatamente los homicidios empezaron a bajar, los feminicidios empezaron a bajar, hemos bajado, la tasa es buena, 96.7, ha bajado el feminicidio desde 2019, empezó la baja. 96.7, sin embargo todavía hay. Entonces, para tratar de llegar a lo más cerca del 0% de cometimiento de estos delitos, creo que la respuesta es incrementar las penas, ponernos duros y, por supuesto, no solamente las penas, porque también es todo un proceso. Por supuesto, va a venir el fiscal, va a venir la Corte Suprema de Justicia, van a explicar, pero el sistema debe funcionar. Y eso creo yo, esto es el principio. Pero el sistema debe engranarse y debe funcionar para que se llegue a una condena efectiva, a una buena investigación, que la base sea investigación científica y poder tener cuidado de toda la cadena de custodia de la prueba para que la prueba realmente sea vasta y suficiente para poder condenar a estas personas. Así que muchísimas gracias por su trabajo, gracias por estas propuestas y nosotros creo que estamos listos. Gracias, diputada.
Diputada Marcela Villatoro tiene la palabra. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes, colegas diputados, ministros. Qué gusto tenerlos aquí dentro de la comisión y también a quienes están presentes en este día. Realmente para mí era importante, cuando nosotros vimos que usted vino a explicar estas reformas constitucionales, no dudamos en un segundo como grupo parlamentario de acompañarlas. Yo siempre he sido una mujer que he luchado mucho por los derechos de las mujeres y sobre todo de los niños y niñas. Este país ha desprotegido mucho ese tema y ha costado bastante el poder avanzar en esa materia. Yo recuerdo en una legislatura, la primera legislatura que yo estuve, cuando puse el caso que en ese entonces no existían los que se denominaban tocamientos impúdicos. Y fue bastante difícil que se pudiese aprobar dentro de esta Asamblea Legislativa. Costó hablar con los diferentes grupos parlamentarios, costó bastante la discusión dentro de la Comisión de Legislación en esos entonces y gracias a Dios se logró aprobar en ese momento. Posteriormente, con mi colega diputada que yo entonces, Patricia Valdivieso, nosotros teníamos bastante claro el tema de responsabilidad también para proteger a las mujeres. Y se trabajó también en una ley que buscara el banco de ADN, entre otras cosas. Hicimos una comisión también especial donde donde teníamos el estudio de la ley de castración química. Y esto es importante porque muchas personas creen que es que le van a cortar una parte y eso no es así, sino que es un proceso que se tiene que hacer para poder hacer que las personas, en pocas palabras, que no tengan líbido. No es nada cavernícola ni nada del otro mundo, sino es un proceso que se hace también dentro de otros países. Y lastimosamente en esos momentos vino la pandemia y como tal nosotros como comisión ya no pudimos sesionar en esa materia y ese tema quedó pendiente, pero estaba en estudio. Así que cuando vino usted aquí a la Asamblea Legislativa a presentar esto, yo no dudé en un segundo en apoyarlo, porque yo creo que todos hemos conocido a alguna persona que en algún momento ha sido violada. Yo he tenido miembros de mi familia que les ha pasado. Y lo entiendo perfectamente y lo doloroso que es para ellos la revictimización y lo doloroso que es porque muchas veces no se denuncia. Y no se denuncia por vergüenza o no se denuncia porque hay un proceso largo que debe de hacerse. Yo les decía a mis diputados, colegas, por ejemplo, ¿qué es el procedimiento que tiene que seguir medicina legal? La cadena de custodia en ese sentido es bien importante en la violación y muchas mujeres, como se sienten tan asqueadas, se bañan y, entre otras cosas, destruyen pruebas que pueden ser importantes para el proceso. Por eso es que yo sí consideraba que era importante que también vinieran parte de las personas que estaban a cargo de esa parte en medicina legal para poder apoyar y aportar cómo podía darse un protocolo en ese sentido, que ya existe, pero para que también la gente lo tenga muchísimo más en claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que haya pena perpetua en ese sentido. Nadie quiere ver que ninguna persona, ningún violador vea la luz del día. Y en ese sentido, yo quería hacer mención de algo que a mí me pareció bastante delicado y es que hace poco pudimos ver que en el tema del plan Cero Ocio un violador había salido en el centro histórico pintando y las mamás de las víctimas salieron hablando de una víctima de 4 años y otra de 6 años, lamentando que a esta persona se le diera esa oportunidad y se le pusiera como ejemplo. Yo pedí en la sesión plenaria que se pidiera un informe a centros penales sobre esta materia. Yo lo que le quiero pedir, señor ministro, y a usted también, es que esto no vuelva a pasar. Porque no podemos permitir que sean ejemplos personas que le han arruinado la vida a niños. Eso es algo que es bastante delicado y bastante doloroso para estas familias porque lo tuvieron que vivir. Imagínese usted la persona que le violó a sus hijos y de repente sale en la televisión o en los medios de comunicación, en el internet, como que sin nada, poniéndose como un ejemplo. Entonces, tenemos que cuidar, ya que vamos a aprobar esta reforma constitucional, debemos de cuidar que estas personas definitivamente sí se queden encerradas. Y entiendo que hay que trabajar un poco en la reinserción porque hay que trabajar, hay que hacerlas que sean personas de bien, no van a estar toda la vida ahí sin hacer nada y solo pensando perversamente encerrados. Pero que no salgan, que no sean ejemplo, sino que al contrario, que sean una forma de castigo para que ningún violador más lo vuelva a hacer. Esa es la petición que yo les hago a ustedes como madre.
y también como familiar de personas que han padecido y que han pasado por estos procesos. Así que también les agradezco, porque creo que es muy bueno estas reformas que se van a hacer. Y yo estoy completamente en la disposición, como se lo dije a los colegas diputados de esta comisión, de aportar. Y que si hay algunas cosas que podríamos mejorar en redacción y que si ustedes lo toman a bien, pues cuentan con esta servidora para hacer esas modificaciones. A mí hay un tema que alguien también me hablaba con respecto a las violaciones, que esto podría resultar bastante incómodo. Pero hemos tenido casos de falsas denuncias que se han dado de acusar a alguna persona, algún hombre, y era falso. Entonces, eso también se vuelve delicado. Yo quisiera saber si es posible, dentro de las reformas que se trajeron aquí a la comisión, poder también hacer un inciso o incluir un inciso que vea este tema, para proteger, obviamente, a las víctimas, pero también proteger a aquellas personas que también pueden ser victimarias de una mala intención, porque nosotros tenemos que legislar también ampliamente, tanto para cualquier persona, porque se puede convertir en víctima también. Y yo espero también que con esto, este delito ya termine en este país, por la protección de nuestras mujeres, por la protección de nuestros niños y niñas. Así es que muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún comentario? Diputado Raúl Chamagua. Muchas gracias, señor presidente Castro. Compañeros diputados, buenas tardes. Señores ministros, buenas tardes. Bienvenidos a esta comisión política, amigos de la prensa y comunicación también. Quiero sumar un comentario, señor presidente, a toda esta discusión tan importante que estamos teniendo en esta tarde. Yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, mi mamá me decía que hay que ver los espejos. Me decía, mira los espejos. Y hacía referencia a ver los casos de los amiguitos, compañeros, pues que tenían algún accidente, les llamaban la atención, etc. Y me decía, aprende para que no te toque vivir lo que a ellos les pasó y puedas aprender. Yo menciono este ejemplo porque creo que ahora con el uso de las tecnologías cualquiera se puede dar cuenta de lo que sucede en varios países, tristemente sucede en varios países de la región, donde la población prácticamente está desprotegida. Y aquí entra algo que es bien importante y es la voluntad política para querer hacer las cosas. Cuando un Estado detecta una amenaza para su soberanía, para el territorio, para la población, el Estado tiene la obligación de crear las herramientas para poder contrarrestar esas amenazas. Y eso es lo que sucedió en nuestro país. Aquí todo el mundo sabía que existía una amenaza enorme llamada pandillas y nadie tenía la voluntad, de ningún tipo de voluntad, para querer tomar las acciones necesarias y empezar a eliminar esa amenaza. Bendito sea Dios, ya la historia la conocemos ampliamente, pues esa amenaza podemos decir que está controlada. Pero hay otro tipo de delitos que pueden incluso crear amenazas a futuro. Y nosotros en esta tarde pues estamos discutiendo esos posibles delitos que pueden convertirse en una amenaza que pueden afectar gravemente a la población salvadoreña. Esta reforma, desde mi punto de vista, representa un mensaje firme del Estado salvadoreño frente a los delitos más graves. Y la sociedad necesita respuestas claras cuando se trata de proteger la vida, la integridad y la seguridad de las familias salvadoreñas. Yo no me compro esa historia, y me voy a borrar los nombres de los países, pero yo no me compro esa historia de que cuando un gobernante o un político dice vamos a abrir una investigación, vamos a cumplir lo que el derecho internacional nos dice, vamos a cumplir los procesos, cuando a la gente inocente la están asesinando en sus comunidades, cuando la sangre inocente corre por la tierra de un país, que en lugar de que eso suceda, las comunidades deberían de estar tranquilas. Gracias a Dios, eso ya no sucede en nuestro país, pero uno ve estos casos en países de la región y se siente feo, pues, porque nosotros lo vivimos. Creo que eso está más que claro, nosotros lo vivimos. Y la población salvadoreña, evidentemente, bajo la bendición de Dios y ese discernimiento que solo Dios da, yo así lo creo, decidió cambiar el rumbo del país. Y nuevamente, repito, ya la historia ya la conocemos, pues encontramos a un líder con visión, con valentía, aguerrido,
que presentó un proyecto de visión totalmente diferente. Yo me acuerdo que cuando me sumé a este proyecto, al Movimiento de Nuevas Ideas, yo lo pensaba y decía, bueno, esto es lo único que nos queda ya. Ya confiamos en uno, ya confiamos en el otro, ya probamos con otro y ninguno nos resuelve. Veamos qué tal con el presidente Bukele y bendito sea Dios, pues ahora tenemos datos que son tangibles. No es una percepción, no es algo que uno hable de forma figurada, sino que es algo real, algo tangible, donde ya propios y extraños pueden constatar las cifras y la realidad que ahora el país vive. Por eso es que creo que esta reforma refleja una decisión de poner en el centro la protección de la ciudadanía. Como lo mencionaban mis colegas, ahora el que tan siquiera lo imagine o lo piense querer cometer un delito, lo va a pensar, yo creo que no 5, no 10 veces, sino que lo va a pensar muchas veces. Y esto va dirigido precisamente a eso, a que las personas piensen antes de cometer cualquier tipo de delito. Y ya sucedió en otros ejemplos. También podemos poner sobre esta mesa los ejemplos a las multas de tránsito, que también fue algo que causó ruido en nuestro país. Y es bien sencillo, si usted maneja respetando la ley, si usted cumple con los colores del semáforo, no se pasa el rojo, entonces usted no va a tener ninguna infracción de tránsito. Usted no va a pagar los 150, los 100, los $50, que eso es por sentido común. Y es esto mismo lo que le estamos diciendo a la población salvadoreña. Si usted no se le ocurre, no se le atraviesa por la mente, vea, querer hacer algún tipo de delito de los 3 que estamos estudiando en este momento, pues usted no tiene por qué temer de nada. Es que esto va orientado al pícaro, al malicioso, al malintencionado, al que ya piensa, premedita querer hacer este tipo de daño a la sociedad. Y obviamente es necesario hacerlo. Ahorita que existe esta voluntad política que tiene el respaldo de la población salvadoreña, porque eso es algo que también debe de mencionarse. Nosotros, los diputados que estamos aquí en este pleno, en este salón, no es que de la noche a la mañana vino alguien y nos sentó y nos dijo, vaya, vos te vas a quedar aquí, vos vas a estar aquí. Cada uno de nosotros visitó comunidades, se alineó a un proyecto, presentó ideas y la ciudadanía, bajo un ejercicio democrático, dijo, confiemos en este proyecto. Lo que sucedió en el país es que la gente dijo, bueno, el presidente está haciendo bien las cosas, démosle diputados que le ayuden a que las cosas que él está haciendo sean más rápidas, más fácil y así podamos seguir transformando el país. Y eso es lo que ha sucedido en este momento. Entonces, nosotros que estamos aquí sentados tenemos el respaldo del soberano a través de un ejercicio democrático totalmente legal, donde organismos internacionales, donde todos los partidos políticos, cualquier persona, medios de comunicación, fueron testigos y han sido testigos de cómo esos procesos se desarrollan y los resultados que todo el mundo conoce. Entonces, las decisiones que aquí se toman tienen el respaldo del pueblo salvadoreño. Y el día en que la gente se canse de eso, pues obviamente va a votar por otra cosa. Eso es así y así sucede en cualquier país del mundo. Cierro mencionando, señor presidente y colegas diputados, que pues desde mi punto de vista, como lo mencionaba, esta reforma responde también a un reclamo legítimo de muchas personas para vivir con más seguridad de la que actualmente tenemos y muchísima más confianza también, porque esto fortalece todo el sistema de seguridad que hoy por hoy tenemos. Las sanciones, fortalecer ese tipo de sanciones, especialmente catalogadas como graves, ayudan también a reforzar la prevención, como lo mencionaba anteriormente, y sobre todo la defensa social. Yo sí considero que es el momento adecuado para quererlo hacer. La población entiende perfectamente lo que estamos hablando y creo que es el momento correcto para tomar ese tipo de decisiones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Señor ministro, Gustavo Villatoro. Gracias, señor presidente. Sin duda, agradecerles a todos habernos escuchado, este gabinete de seguridad del presidente Bukele, pero escuchándolos hablar, creo que hay cosas que incluso como ciudadano me hacen sentir orgulloso del país en el que me encuentro. Como usted lo mencionaba, creo que juntar acá 4 de las 5 representaciones políticas es parte de esa transformación. Eso también quiere decir que las propuestas que estamos trayendo no son más que el anhelo de 6 millones de salvadoreños que acá se encuentran dignamente representados.
es una persona, nada más, que yo creo que tampoco es que ella representa 6 millones entre 60 y sacar, porque no creo que haya tenido ni 12,000 votos, es decir, y no hay posibilidad tampoco de que los 90,000 que están presos vayan a emitir el voto por ella, pero es parte de la democracia, pero la representación política acá creo que es importante, pero sobre todo también para nosotros es un cambio de paradigma. No representamos izquierdas y derechas, es una gobernanza de sentido común bastante estricta, bastante firme, porque a diferencia del pasado, yo creo que más de alguno o alguna se puede acordar que las reformas, algunas reformas en el pasado, eran un parteaguas en respuesta a un evento que ocurría. Entonces, si había un evento, venían y decían, incrementemos la pena para ese tipo, para ese delito, para ese tipo o creemos esa conducta para poder. Pero no era más que una argucia comunicacional, así como nos vendieron mano dura, super mano dura, y tregua, fuego contra fuego, de Sánchez Serén, eran estrategias comunicacionales. Porque digo que venimos en esta transformación con una gobernanza de sentido común, porque venimos a presentar estas reformas, a solicitar su apoyo a la reforma constitucional y presentar estas reformas a leyes secundarias, siendo el país más seguro del continente americano. No venimos como en el pasado porque tenemos un incendio de violaciones, porque tenemos un incendio de homicidio. ¿Ya? Es simplemente por ese sentido común y ese compromiso con las futuras generaciones, es levantar el muro, ¿ya? De qué es lo que no queremos hacia adelante de este país, que es completamente opuesto a las formas de los 30 años anteriores de cómo se reformaban y por qué se reformaban las leyes o las constituciones en este país, ¿ya? Eso creo que es bastante importante, porque también lo que estamos acá estableciendo es una reforma constitucional de la cadena perpetua, y estamos reformando los artículos que tienen la pena, cambiándola por la pena perpetua y estableciendo las reglas de la pena perpetua, pero no estamos cambiando el sistema de justicia, no estamos cambiando atenuantes, agravantes, es decir, estamos siempre basados en lo que representamos, ¿no? Estado de Derecho, donde todo Estado de Derecho tiene un sistema de justicia. Si hay una acusación infundada, pues también hay una respuesta para la que presentó una denuncia infundada, que activó todo un sistema, ¿ya? Que gracias a Dios también nosotros ahora ya contamos con todo un laboratorio científico de ADN que nos ha permitido aclarar algunos delitos, algunos homicidios, ¿ya? No solo la parte científica, la parte tecnológica, porque nos estamos preparando precisamente para ese El Salvador que todos anhelamos, que queremos que esto no vuelva para atrás, ¿ya? Es parte de las certezas, de la seguridad que tenemos, y que tampoco eso altera en ninguna medida los principios procesales que compartimos en este hemisferio, ¿ya? Unos son como el sistema americano, anglosajón, pero la mayoría de nosotros venimos de un modelo romano, ¿ya? Que lo respetamos, así es que de verdad, pues no solo como ministro, sino que como ciudadano, manifestarles mi agradecimiento y también manifestarles el orgullo que me da no solo representar el cargo que me embiste, sino también el orgullo de poder ser parte de la historia y poder ver a un país unido, a representaciones políticas unidas, ¿ah? Para que nuestros hijos, nuestros nietos, si es que los alcanzamos a ver, realmente vivan en un país completamente diferente. Así es que
Gracias por la atención y saben que como gabinete pues estamos para poder aclararles durante el debate posterior que van a tener. Ya sé que han citado al señor fiscal general, a la Corte Suprema de Justicia, pero estamos para poder apoyar en esto y sí, definitivamente creo que la lectura y el anhelo del pueblo salvadoreño está correctamente representada en esta comisión política. Muchas gracias. Señor Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, señoras y señores diputados, pueblo salvadoreño. Bueno, a mí me da la impresión de que todos los que estamos presentes acá en este salón estamos totalmente de acuerdo en las reformas que se han solicitado tanto a la Constitución como a las leyes secundarias relacionadas con el artículo 27 que se ha pedido modificar. Entonces, lo que yo digo no va tanto orientado a los que estamos acá presentes, sino más bien para aquellas personas que no están de acuerdo y que también manifiestan su descontento o su aburrimiento por el tema de seguridad. En cierta ocasión, cuando estábamos comenzando el régimen de excepción, había una persona, un político que muy orgulloso decía que de la seguridad no se come. Y el año pasado nosotros finalizamos el año con 82 homicidios. Y eso nos dio una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 1.3, lo cual ubica a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental. Con esos datos, nosotros analizamos en el Gabinete de Seguridad por qué sucedieron esos 82 homicidios. Si ya teníamos control de las pandillas, teníamos un país seguro, teníamos el resto de crímenes han disminuido también, de delitos. Entonces, ¿por qué hay 82 homicidios? Y comenzamos a analizar cada uno de los factores que inciden en que esos homicidios hayan sucedido. Y al final nos dimos cuenta que muchos de esos homicidios son producto de la permisibilidad de las leyes que hay que reformar. Por esa razón es que se han presentado. Porque si bien es cierto, alguien dice que la seguridad no se come, pero tampoco queremos que porque no se coma de la seguridad hayan 82 homicidios. Y esa es la razón por la cual se ha presentado esta reforma, para garantizarle al pueblo salvadoreño que esos homicidios y esos delitos que han estado sucediendo aún teniendo un país seguro no se vuelvan a repetir, y mucho menos que en un futuro, cuando ya no estemos presentes todos los que estamos acá, nuestros nietos o los jóvenes actuales tengan que enfrentar y vivir la situación que vivimos los que estamos acá presentes. Esta es una forma de garantizar o de definir el sistema o el modelo de seguridad y de justicia que queremos para las futuras generaciones. Ya nosotros hemos pagado el costo de esa indiferencia que tuvieron en el pasado. En el caso muy personal mío, prácticamente de mi vida, 6 años son los que yo viví en paz, porque cuando yo tenía 6 años, guerra con Honduras, luego en los 80 la guerra interna, luego la guerra de las pandillas. Es decir, que yo como salvadoreño, que ya voy a cumplir 63 años, recién con la llegada del señor presidente Nayib Bukele, estoy diciendo que yo también pues, vivo en paz. Y eso queremos heredárselo a las futuras generaciones. Así es que el tema de seguridad sigue, son hechos. La diputada acá manifiesta ese malestar, ese dolor que hay cuando se comete un delito, una violación, algo tan repugnante, tan indignante. Y no dijéramos cuando hay un homicidio. Y por esa razón nosotros estamos acá presentes para garantizarnos que eso no va a volver a suceder. Cuando el señor presidente a nosotros nos reunimos para ver estos temas, nos dice, ministro, ¿y la Fuerza Armada puede enfrentar a los pandilleros? Sí, señor presidente. Ministro, ¿y la policía puede enfrentar a los pandilleros y a todos
los otros delincuentes que le hacen daño a la población. Sí, y entonces, ¿por qué no desaparece todo eso? Porque todavía hay otros factores que ya no son los que nosotros podemos dominar, que incurren en que sigan habiendo delitos. ¿Cuáles son esos? La permisibilidad que existían en las leyes. Y por esa razón es que estamos acá para solicitarles a ustedes, ya de que la población ha depositado ese voto de confianza en ustedes, para que resuelvan los problemas que no se resolvieron en el pasado. Y de una vez quiero aprovechar también, agradecerles la voluntad y la amabilidad que han tenido en recibir lo que nosotros hemos presentado, y también sé que el pueblo salvadoreño se lo va a agradecer. Muchísimas gracias, ministros. Diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos, señores ministros, y a toda la población. Muy buenas tardes. Creo que acá no hay medias tintas y no le podemos seguir fallando a las víctimas. Por eso, cuando las personas que se molestan, que cataloguemos este informe, que de hecho no vienen a corroborar lo que las víctimas realmente dicen, es precisamente esa distorsión que existe entre lo que realmente ha pasado en nuestro país y las realidades, e incluso lo que está existiendo en el extranjero. De hecho, me gustan las palabras del ministro de la Defensa, porque hace unos días el informe decía que ustedes, como lo mencionaba ayer el presidente Castro, no deberían de seguir en la calle ayudándole a las fuerzas policiales a salvaguardar a los salvadoreños. Y digo que existe esta distorsión porque de hecho en Estados Unidos se ha aplicado la misma medida que en nuestro país estamos teniendo en la capital de los Estados Unidos, donde precisamente las Fuerzas Armadas han tomado el control para poder proteger a los ciudadanos. Y eso habla de que las medidas que se han tomado en este país han sido las medidas correctas y han sido las medidas que han sido incluso tomadas por otros países para poder defender a sus ciudadanos. Por eso, quienes realmente defienden la vida, quienes defienden a la familia, quienes defienden a los salvadoreños, no se van a oponer a estas medidas, pero quienes quieran seguir defendiendo a los criminales, a los terroristas y a los violadores, van a tener también el derecho de hacerlo. Y no vamos a ser nosotros quienes los van a juzgar, van a ser ustedes, salvadoreños, quienes van a ver la próxima semana quienes nuevamente están a favor de la vida y quienes están a favor de los delincuentes. Cuando la diputada Suez Callejas mencionaba uno de los temas que discutimos, de hecho, en la legislatura pasada, recuerdo que hace par de diputadas incluso decían que por qué le estábamos poniendo en ese momento una pena tan baja a la hora de querer hacer las reformas por el delito de violación. Y la discusión fue por qué solamente le están aumentando un par de años y por qué no le aumentan más años. Y pueden ir a ver la comisión, ahora que quieran estar de que es mentira, de que no dijeron eso, es falso. Ahí están las comisiones en vivo, cuando en ese momento la discusión fue por qué no aumentan las penas. ¿Cómo es posible que ahora que precisamente queremos condenar a los delincuentes, a los pandilleros y a los terroristas como lo que son, como personas que atentan contra la vida de los salvadoreños, contra la integridad de las mujeres, contra la integridad incluso de los niños? Porque quiero decir que eso no solamente es un tema que le compete a las mujeres. De hecho, las violaciones también se dan en niños. Existen violaciones que se dan hacia hombres, existen violaciones que se dan a personas adultas mayores. Aquí no se trata de un tema de género, no se trata de un tema de que soy mujer, soy hombre, soy niño, soy niña. Aquí se trata de proteger a todos los salvadoreños por igual, porque ya no funciona el tema también de las falsas feministas, que simplemente quieren estar protegiendo a las mujeres. Nuestro interés es proteger a todos los salvadoreños por igual. Así que nuevamente quería hacer esas acotaciones para recordar, porque a veces creo que se tiende a olvidar esas situaciones que nosotros también tuvimos que pasar en las comisiones, y ahora nuevamente que estamos haciendo lo correcto, creo que lo justo y por sinceridad de los salvadoreños es simplemente acompañar, porque no hay discusión ni tampoco hay medias tintas. Así que muchas gracias a ambos ministros por el acompañamiento, por el trabajo, y además está decirles que cada vez que vamos a la calle, la gente les envía saludos, les agradece por su trabajo enormemente y dicen que lo siguen acompañando. Nos piden, por favor, seguirles acompañando, y también nos trasladan los mensajes de decirles que se sienten orgullosos de tener un gabinete como ustedes. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ya que no hay más comentarios para ir terminando esto, yo estaba, por lo menos el trabajo de este día, de esta tarde, pensando
ahorita los expertos que de manera voluntaria hacen informes de 289 páginas de manera voluntaria, que estoy seguro que no cobran por hora para eso. De manera voluntaria quizás van a sacar un informe, no sé, tal vez de unas 300 páginas, porque ellos así compiten, ¿verdad? Entre más páginas es más, según ellos es más importante. Sí, es más intelectual el nivel que alcanzan. Ahora, ¿qué van a decir cuando las principales 4 fuerzas políticas representadas en esta Asamblea Legislativa, en este órgano de Estado, y aquí en esta Comisión de Política, están de acuerdo con este tema? Me imagino que van a sacar, por lo menos tienen que sacar el doble de páginas, pues, ¿verdad? Y nosotros, pues, obviamente, uy, qué miedo, ¿verdad? Con el nuevo informe que van a decir, 4 fuerzas políticas se ponen de acuerdo en darle cadena perpetua a los violadores, a los homicidas y a los terroristas. No me aguanto por leer ese informe yo. El que van a dar ellos y también todos esos achichincles que escriben todos los días, ¿verdad? Me imagino que van a comenzar y se pusieron de acuerdo y las 4 fuerzas políticas principales en ese país. No sé, ¿verdad? O sea, qué chistoso. Pero es cierto, o sea, a nosotros en algún momento nos hicieron creer algunas generaciones este sistema perverso que nos heredaron, ¿verdad? Que las cosas estaban al revés, pues este país estaba totalmente al revés y ahorita lo que se está haciendo es ordenando esto. Quiero agradecerles por su presencia, por los aportes que ustedes nos han dado en esta comisión, que a nosotros, como diputados de estas 4 fuerzas políticas representadas acá, nos confirman que estamos haciendo lo correcto, que estamos en el camino correcto. También al pueblo salvadoreño, que es importante, que ha visto que nos ponemos de acuerdo cuando hay estos temas de país. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Nosotros vamos a continuar. Como ustedes saben, el pueblo salvadoreño, pues estamos en esta comisión, en esa reforma constitucional que realizamos el día martes de esta semana, siguiendo todos los procesos y lineamientos que la Constitución de la República nos dicen, que inició con la solicitud de ustedes. Nosotros la recibimos, la pasamos al Pleno, a los 60 diputados. Bueno, se pidió, tal como lo dice la Constitución, una iniciativa de reforma a la Constitución que tiene que ser acompañada de al menos 10 firmas de diputados. Fueron 57 firmas las que acompañaron la iniciativa. Luego la discutimos, se leyó, la discutimos, la sometimos a votación. Fueron 59 votos los que estuvieron de acuerdo con esa reforma a la Constitución, un voto en contra, 59 a favor. Luego nosotros acompañamos también, recibimos esas 4 reformas a esas leyes secundarias para poder homologar la reforma a la Constitución. Lo trajimos aquí a esta comisión política el día de ayer. El día de ayer recibimos de manera formal, hicimos la invitación, el calendario de invitados. Ustedes fueron los primeros como gabinete de seguridad. Luego vamos a recibir al señor fiscal de la República el día de mañana a las 2 de la tarde, que me imagino que el señor fiscal de la República debe estar ocupado ahorita, ¿verdad? En los casos que ya todos hemos conocido. Y es que es chistoso, yo creo que también si sometemos a votación, yo no podría entender cómo a alguien que le encuentran $7 millones en la casa, ¿verdad? Todavía hay gente que dice, no, lo que pasa es que él estaba haciendo aportes a la sociedad. Ay, por Dios, o sea, buena gente, o sea, es que, por Dios, no sé, ¿verdad? Al final es el órgano de justicia el que va a determinar, pero hombre, yo creo que debería de contratar a estos expertos, ¿verdad? Porque aunque ellos de manera voluntaria lo hacen, tal vez le hacen un informe en donde puedan explicar cómo se puede tener $7 millones en la casa, pero que tranquilo, pues, que todo está bien. Y que también manejaba como 300 buses, ¿verdad? Y que todo pero que todo estaba tranquilo. O sea, esas son cosas de parte del esfuerzo que se hace, ¿verdad? Pero bueno. Seguramente, pues, como lo decía el señor ministro, va a haber un proceso, ¿verdad? En donde tal vez, ¿verdad?, presenta todo, pues, ¿verdad?, de donde sacó $7 millones y como 300 buses, ¿verdad? Y todo está tranquilo, pues, será en el proceso que se tenga de judicial, en donde se pueda demostrar
la inocencia o la culpabilidad. Pero cuando caminan como pato, nadan como pato y le hacen cuac cuac, es pato, ¿verdad? O sea, así hay un dicho que eso dice, pues, pero como siempre hay alguien que resulta de que Robin Hood no era ladrón, sino que era bueno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Era filántropo, exacto. Entonces, el mundo al revés, ¿verdad? El sistema al revés. Gracias a Dios, poco a poco en nuestro país el sistema se está ordenando. Así que mañana vamos a recibir al señor fiscal de la República para seguir aportando en esta comisión y el día lunes a la Corte Suprema de Justicia también para continuar con esto. Así que estamos siguiendo el proceso de esta reforma constitucional tal como la ley nos lo demanda a nosotros y esperamos que la próxima semana pues nosotros podamos tener dentro de la discusión que también tengamos después de recibir a los invitados, que ya está programada, pues podamos tomar nuestras decisiones y que vaya al pleno, los 60 diputados, que son los que toman la decisión final, al final. No me queda más que agradecerles, colegas diputados, por el trabajo de esta tarde. A los amigos de la prensa, gracias siempre por acompañarnos, creadores de contenido, youtubers, gracias por estar acá e informar al pueblo salvadoreño. Estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Tanto para los salvadoreños que vivimos aquí en el país como para los que viven afuera del país, a los cuales les mando un fuerte abrazo. Y a ustedes, ministros, que Dios los bendiga y que les siga dando fuerzas para seguir adelante. Muchísimas gracias. Siempre queda abierta la sesión de esta comisión política y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde con el señor fiscal de la República. Que Dios nos bendiga a todos. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna noticia. También sígueme en X, donde comparto información y actualizaciones sobre lo que sucede en El Salvador.